Bueno, estamos ya en vivo. Querida comunidad, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente desde la comunidad FCC. Mi nombre es Juan Camilo Cifuentes y estoy súper contento porque hoy tenemos un invitado especial, un invitado de talla internacional que ya es parte de la casa en FCC, y ese es nuestro querido amigo Nayib Narváez. Nayib, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juanca, ¿cómo estás? No, muy feliz de verdad de poder estar acá. A toda la comunidad de FCC, pues para mí siempre es un placer siempre estar colaborando, ayudando y bueno, creo que hace parte del propósito y más en el fútbol, ¿no? Estar acá en todo el tema deportivo. Qué bueno. Y bueno, no, para nosotros es un honor tenerte. El año pasado contamos contigo en el foro y bueno, esta vez yo quiero tomar unos minutos inicialmente para presentarte formalmente y presentarles a ustedes, miembros de la comunidad, quién es Nayib. Y básicamente Nayib es considerado un joven que tiene una trayectoria muy impresionante en el ámbito del liderazgo, del marketing. Es un gran conferencista. Sé que ya has realizado más de 1.500 conferencias en estos últimos años. Y yo creo que hubiesen sido muchas más conferencias si no aparece el COVID, porque estarías inundando tarimas. Pero bueno, la virtualidad también ayudó a seguir haciendo esto que tanto te apasiona. Eh, y bueno, sé que estás en temas de deporte, en temas de liderazgo, en temas de emprendimiento, en temas como nivel, mejor dicho, o sea, estás en un montón de cosas. Yo creo que yo en un principio pensé que tú tenías un hermano gemelo, porque yo decía, ¿cómo hace él para estar en tantas cosas? Entonces, Nay, bienvenido nuevamente y para todos los que pues te conocen y los que no te conocían, también creo que va a ser un espacio muy, pero muy agradable. Entonces, como para entrar en materia, eh, yo te quería comentar que yo llevo un tiempo pensando y sobre todo llevo un tiempo como razonando un poco sobre cuál es esa cualidad o esa habilidad que la más importante, si me dijeran cuál es la habilidad más importante que debe tener un emprendedor. Y después de haber leído, haber escuchado a diferentes corrientes de temas de emprendimiento, yo saco una conclusión y es, yo siento, y esto es mi, a ver, mi postura, siento que la habilidad más importante hoy que debe tener un emprendedor es el liderazgo. Y yo quiero arrancar este espacio con ese comentario y más abriendo una pregunta, y es, no sé si llegas a estar de acuerdo conmigo, pero, pero ¿tú crees que un emprendedor debe saber tanto de liderazgo como de negocios? Y si es así, ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? Bueno, no, primeramente creo que es una pregunta muy amplia, pero trataré con este hilo de la conversación hablar sobre un poco del liderazgo. Mira, yo cuando inicié tanto en el fútbol, en mi carrera como deportista, como también en la parte de emprendimiento, que fue a través del deporte, porque pues quiero aclarar que yo entré al emprendimiento sin saber qué era en realidad el emprendimiento. Y en esa época, para allá esos años del 2014, exactamente cuando siento que inició mi camino como emprendedor digital, eh, siento que no tenía muy claro todo lo que era el lenguaje del emprendimiento como el lenguaje del liderazgo. Ahora bien, me di cuenta después del pasar de los años la importancia del liderazgo, valga digamos, otra vez repetir esta palabra, porque creo que muchos errores que cometí, tanto en el fútbol como en la parte de los negocios, en el tema de las negociaciones, en la parte de los entrenamientos, como también algunos éxitos tuvieron que ser gracias al tema del liderazgo, los pros y los contras que nos ocasiona saberlo y no saberlo. Entonces el liderazgo hoy en día creo que cada vez ha tenido más importancia, más allá de repente de siempre haber existido, de repente hoy le damos como una cualidad o de pronto un valor en el tema de las habilidades blandas. El liderazgo hace parte de la gran formación de las habilidades blandas y sabemos que muchas decisiones, especialmente en los negocios, en las negociaciones, como también en los fracasos, en las relaciones personales, en la construcción de un desarrollo como persona, como ciudadano, como también político, como dirigente, tiene que ver con tema del desarrollo del liderazgo. Entonces hoy en día el liderazgo, como tú muy bien lo dijiste, es, creo que si no estoy mal, la clave del éxito para las personas, como también una de las principales razones del fracaso cuando la persona no tiene el desarrollo correcto de un liderazgo. Ahora bien, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo hoy es no simplemente una meta, sino es un camino que hay que conocer.
Y muchas preguntas salen a través de esto que es, ¿yo nazco como líder o me convierto como líder en el proceso? Esa es la primera pregunta que todo el mundo se hace, porque muchas personas dirán, ah, bueno, Nayib y Juan Camilo están realizando esta conferencia y entonces ellos son líderes, yo todavía no estoy listo para esto. Quiero decirte que todas las personas tenemos el potencial de ser unos grandes líderes, más otras personas están en el desarrollo constante y por eso es que de repente lo muestran más. Entonces el liderazgo siempre ha estado, pero muchos no se toman el tiempo de desarrollarlo. Entonces creo que hoy en día la clave para poder ser un gran dirigente, como también un gran deportista, un gran profesional, tiene que ser todos los, digamos, diferentes secretos que tiene en sí el liderazgo encerrado, Juanca. Sí, y dices algo que hace poco a mí me preguntaron, me decían, mira, ¿tú piensas que el líder nace o se hace? De cierta forma, sí hay personas que nacen con unas habilidades un poco más notorias. Hay personas que se les hace muy fácil hablar en público, tienen una excelente oratoria. Hay personas que fácilmente tienen empatía y sienten lo que otras personas sienten, se ponen en su lugar, que son muchas de las cosas que son líderes. Entonces, no es que tú naces líder o te haces líder, sino que naces con unas ciertas habilidades más desarrolladas que otras personas, pero en el camino, en verdad, vas a tener o sea, muchas oportunidades para convertirte en líder. Yo realmente cuando estaba en el colegio e incluso en la universidad, eh, pocas veces escuché hablar de liderazgo, ¿sí? Pero era muy natural en mí ser líder, tomar la iniciativa, eh, y de esta forma, eh, creo que fue para mí como natural. Ahora, hoy en día, yo creo que los jóvenes de esta generación, ¿verdad? El tema, la palabra liderazgo ya va a ser algo muy común en su lenguaje. Entonces, hay algo que sí me gustaría como aterrizar y aquí es, existen diferentes tipos de líderes y en el tema del emprendimiento, no, digamos que no es la excepción. Todo joven que quiera ser líder, digamos que puede tener un referente dentro de los negocios. ¿Sí? Y tú puedes ver líderes como, no sé, Steve Jobs en Apple Computers, que tenía un liderazgo súper extraño, era un líder demasiado disruptivo, pero puedes ver de pronto un líder como, no sé, digamos, eh, Warren Buffett o Bill Gates, que tienen otro tipo de liderazgo. Y si lo llevamos al mundo del deporte, tú ves unos líderes que, digamos, no dentro del emprendimiento, pero sí dentro de los equipos de fútbol, tienen un liderazgo bastante, eh, digamos que bastante transformacional, que tienen la capacidad de transformar estos comportamientos. Que a mí en lo personal es lo que más me apasiona. Y uno de esos casos que yo siempre traigo a tierra es el del profe Peckerman. ¿Sí? Entonces, hay unos estilos de liderazgo eh, que van a permitir que los emprendedores tengan un destino muy diferente para ti dentro de las corrientes, el líder coach o el líder transformacional o el líder autoritario o el líder, no sé, ¿cuál es con la que tú te sientes más identificado dentro de tu experiencia como emprendedor, pero también dentro de tu experiencia académica estudiando el liderazgo? Bueno, esta pregunta que me haces creo que me lleva a retornar un poco al ámbito deportivo cuando me encontraba, digamos, en el fútbol. Vamos a poner ejemplo el fútbol. Había dos tipos de liderazgo que eran muy marcados, especialmente en el deporte, en el fútbol. Estaba el liderazgo del técnico, que era el que nos daba las enseñanzas de cierta manera para poder cumplir la misión que era llevar los 3 puntos tanto en casa como también traerlos de visitantes. Ese era nuestro primer líder como tal fuera de la cancha. Ahora bien, dentro de la cancha, que pasan muchas cosas, la gente a veces no entiende lo que es jugar fútbol y se escuchan unas vocecitas en medio de las barras y demás. Hay un líder también. Hay diferentes líderes dentro de los entrenamientos, pero hay un líder que es el que lleva la banda de capitán. No necesariamente es el mejor. Yo lo llamo el líder dentro de la cancha. Esa persona es la que tiene la confianza más cercana, entre comillas, de transmitir correctamente las cosas que nos dice el técnico para que se cumplan dentro del partido en medio de las emociones que muchas veces, digamos, tu corazón, el ritmo, la presión, los golpes,
hace que a veces se pierdan muchas de las estrategias que el líder fuera de la cancha nos transmite. Eso es el segundo liderazgo. Pero hay un tercero, que es un líder invisible, que es el líder que hace parte de la dirigencia, que hace parte, digamos, hablemos del presidente del equipo, que claramente tiene una visión, unos principios que representan la institución a la cual tú estás siendo, digamos, el jugador o el representado. Esos son los tres tipos. Y está el cuarto, que ya es un liderazgo colectivo, pero de una manera individual cada uno de ellos ya lo está aportando. Por ejemplo, cada uno se vuelve un líder en su posición. Juan Camilo el lateral, Nayib el número 10, el delantero. Cada uno tiene un tipo de liderazgo que van haciéndose de una manera colectiva para buscar un objetivo. Entonces, digamos que esos tipos de cuatro liderazgos se ven en un partido de fútbol. Ahora bien, tú me dirás, bueno, ¿y este ejemplo cómo lo aplico al tema de las organizaciones, al tema del emprendimiento? Es igual. Está el director de la compañía, está el rol del diseñador gráfico, cada uno tiene un liderazgo distinto. ¿Cuál es el líder más importante acá? No necesariamente hay un liderazgo más importante. Cada uno tiene que desempeñar un rol para que se cumpla la misión del liderazgo. Entonces, una de las cosas más importantes del liderazgo, especialmente cuando uno dice, bueno, pero ¿quién es? O sea, ¿yo cómo voy subiendo? Ahí comenzamos a ver el liderazgo de una manera incorrecta, porque estamos mirando el liderazgo de una manera vertical y no de la manera horizontal. Uno de los grandes roles o de las cualidades que debe tener un líder, entre más ascienda, no de una manera vertical, sino de una manera, digamos, avanzada de su liderazgo, es poder ayudar a otros que vayan despertando la autoridad necesaria para que el liderazgo de cada una de las personas vaya siendo transformacional para la organización o en conjunto de un propósito. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo como líder, digamos que tengo el 10, soy el líder dentro de la cancha. Yo, entre comillas, no es que sea más importante que tú porque tenga el 10 o tenga o la banda capitán, sino que de pronto mis funciones es tratar de que tú como lateral o digamos tú como diseñador gráfico puedas despertar en sí tu liderazgo al máximo para que no vayas tú jalado por mí, sino que tú vayas conforme a la visión que tenemos colectiva. Eso es en verdad el liderazgo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo un poquito bíblico en este ámbito. Jesús decía, uno si quiere ser el primero, primeramente debe ser el último. Y esto tú dices, ah, bueno, entonces ahora me voy a poner atrás de la cola para poder llevar la batuta. No necesariamente. Lo que trataba era de siempre estar pensando, echando para atrás para ver cómo está caminando el equipo y tú pudieses, junto con el equipo, avanzar de una manera correcta. ¿Qué pasa con los jefes? ¿Y qué pasa digamos, con esos líderes, entre comillas, que son como directivos que tratan de cumplir sí o sí sus objetivos como sea, como a todo coste? Tratan de jalar a las personas y la persona de repente no está lista para eso y lo que trata es empezar a generar conflictos. Te lo pongo en el ámbito deportivo, cosa de un error acá. Te pongo un error que a mí me marcó de por vida, especialmente en un partido que estamos de preparación, en el cual yo era el líder número 10, el capitán, y creía que era de pronto más importante que los demás. En una jugada preparada, habíamos preparado toda la semana diferentes entrenamientos dentro de nuestra cancha, o sea, de local, y el lateral de mi equipo estaba teniendo una falla, no sé, de pronto no se sentía tan confiado y todos los pases que tenía que tirar al medio, yo para recibirlos, pues yo recibía de espalda, me la daba, yo recibía de espalda, jugaba de primera y salía de una con todo el equipo. Los pases no estaban llegando de la manera correcta. Los tiraba de pronto que me tenía que estirar un poco o a veces se las tiraba un poco de pronto más al volante en vez de repente a mí, que era como lo que habíamos entrenado. Estaba fallando claramente. Yo en ese momento no actué como un líder correcto, sino que ahí me convertí como en un directivo. Tú estabas cometiendo las cosas y cuando llegó el entretiempo, yo me descargué contra él y lo que hice fue bajar su autoestima y pues claramente ya no quería ni tirar los pases, sino que lo que hacía era rebotar o salir como para arriba y terminamos perdiendo. Fue un desastre. Obviamente lo mocharon. Tú dirás, ¿por qué lo mocharon? Porque pues, le fue muy mal, pero creo que parte de la actitud a la cual yo tomé, no para corregir, sino fue para destruirlo porque pues nos estaba perjudicando, claramente. Entonces, ahí yo me estaba volando, digamos, ciertos principios de liderazgo, que era buscar la manera de repente decirle al back central, busca apoyo en él para que pues está jugando mal por muchas razones muchas variables. En vez de buscar solución, estaba buscando, digamos, la manera fácil que era sacarlo. Entonces, unas cosas bonitas de liderazgo es que no se enfrasca en los errores pasados, sino que busca las posibilidades de lo que se puede encontrar para un futuro. Es decir, ¿qué podemos hacer en un futuro para construir mejor el error que está pasando? Y no enfrancarnos en, ah, no, es que este tipo está equivocando, hay que mocharlo, matarlo de cabeza. Eso es una clave del liderazgo y por eso creo que lo más importante
para mí es un liderazgo transformacional. No es como que me parece más importante el líder sino que el liderazgo sea siempre transformacional. El líder transformacional es lo que ayuda a las organizaciones que sean positivas y que sobre todo sean proactivas para una mejoría eh, constante. Wow, mira, hay algo que también estuve reflexionando y es, hoy en día los emprendedores o digamos que los emprendimientos arrancan en una etapa mucho más temprana de la vida. Hoy hay emprendedores de 12 años, de 15, de 16, y hay personas que hoy en día tú ves, y aquí en Barranquilla, por ejemplo, hay grandes emprendedores de 26 años, de 27, que tienen cadenas de restaurantes. Eso no pasaba mucho en los años 70 y en los años 80. Entonces, eso te puede poner a pensar que tal vez es un reto en el tema del liderazgo, porque si bien sabemos que el liderazgo se va construyendo con el tiempo, pero también hay un tema de experiencia, hay un tema de vivencias que te lo va dando y eso te lo va dando la edad con el tiempo. Entonces, habrán personas que son muy buenos líderes a los 20, pero habrá unos que se vuelven muy buenos líderes a los 40. ¿Ves? Yo he tenido la oportunidad de ver en varios emprendimientos cómo estos jóvenes que han abierto diferentes tipos de negocios, en algunos casos, sí se están formando en liderazgo y tú lo logras ver en su equipo. Ves cómo el equipo respira ese pensamiento y esa forma y esa transformación se va viendo de una forma eficiente. Pero también he visto emprendedores que tienen muy buenas ideas, que tienen grandes proyectos, pero se olvidan que finalmente eh, la idea de un emprendimiento es mejorar la calidad de la vida de las personas o solucionar el problema de una persona. Y lo puedes ver con cualquiera de estos grandes emprendimientos. Cuando apareció Rappi, Rappi solucionó un problema que todos teníamos y era tener que ir a hacer mercado. A mí, en lo personal, me parece lo más harto del mundo. Rappi me solucionó el problema de tener que ir a coger papa y yo no voy al supermercado ya. Entonces, eso solucionó un problema para mí. Pero por otro lado, veo como ciertas empresas no tratan muy bien a los empleados, no tienen como una línea coherente en ese tema de liderazgo. Y es donde yo te quiero preguntar a ti, estos nuevos emprendedores, dentro de todo lo que tienen que aprender, eh, ¿cuál debería ser como el primer paso en el liderazgo? O sea, si tú me dices a mí, Juan, mira, el primer paso para aprender sobre liderazgo es arranquen por aquí. ¿Cuál es ese primer paso que debe dar un joven emprendedor? Sobre todo estos jóvenes que están en las canchas de fútbol, que están abriendo sus escuelas deportivas, que tienen sus tiendas de ropa de marca propia, o que, no sé, prestan asesoría jurídica para jugadores de fútbol o que venden jugadores. Dicen todo lo que el fútbol engloba. ¿Cuál es ese primer paso que en el mundo del liderazgo deben aprender para empezar a construir las bases de un excelente líder una vez este emprendimiento explote y sea muy grande? Ok, bueno, tengo 8 cosas, pero vamos a empezar o sea, en realidad tengo 8 claves que les quiero compartir a todas las personas acá presentes, pero para que una persona, digamos que, o sea, estas 8 claves son en realidad generales que se pueden aplicar para cualquier ámbito, sea deportivo, sea empresarial, sea como persona, sea como pareja, etcétera. La primera es todo el tema de la comunicación. Y tú dirás, pero ¿qué comunicación? Hay dos tipos de comunicaciones acá, Juan. La primera es esa comunicación con el equipo, o sea, que tú puedas entablar unas comunicaciones con el equipo para que todos estén como en la misma línea. Y tú dirás, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, hay muchas herramientas, pero la comunicación es uno de los factores tanto claves como también perjudiciales para las personas que no lo practican. Por ejemplo, una compañía, un emprendimiento, digamos una organización o un equipo de startup pequeño o también un equipo de fútbol, si no se comunican las cosas, tanto las cosas, digamos, los problemas como las cosas buenas, simplemente están yendo en un barco digamos, a diferentes tipos de pensamiento. Hay algo que entender en la parte del liderazgo, es que no todos pensamos igual. Eso es la primera manera de empezar, porque cuando yo entiendo que todos no tenemos el mismo lenguaje, los mismos principios, como también de repente la misma comunicación y la forma de comunicar, nosotros podemos generar diferencias. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos como personas que estamos diciendo las cosas bien y de repente Juanca no la está entendiendo de la misma manera. Ahí puede ser una falla porque yo te estoy comunicando algo y tú como receptor de repente estás entendiendo otra cosa. Por eso una de las claves importantes en el tema de liderazgo es saber cómo estamos comunicando. Y un buen líder siempre está pendiente, más allá de la escucha, siempre está tratando de ver si la idea que tienen en el objetivo común, el objetivo colectivo, perdón,
está siendo bien entendida. Porque si no, la gente va a estar trabajando y de repente no está haciendo los entrenamientos, correcto, no está haciendo el plan de trabajo, y de repente dice, ¿por qué no lo hiciste? No, porque pues no sé, pensé que todavía no, o lo postergo, o lo procrastino. Eso es un tema de la comunicación. Hoy en día la gente no tiene claro el tema de la comunicación asertiva, como también no se toman el tiempo de practicarla para saber comunicar correctamente. Entonces, la comunicación hoy en día es algo vital. Uno de los grandes retos de los cuales a mí como conferencista me llamaron mucho, especialmente en los tiempos de pandemia que estábamos totalmente encerrados, era para poder comunicarle a los diferentes equipos la manera correcta de comunicar, ya que no podían estar de una manera presencial y se volvió un reto la forma de comunicarse. Tú sabes, hablar a través de una cámara no es lo mismo, hay diferentes clases de expresiones que la gente no domina. Por ejemplo, yo puedo estar hablando contigo acá y te estoy diciendo, Juanca, ¿entiendes? Y tú estás con una cara, sí, sí, pero estás con una cara de perdido y las expresiones no verbales tuyas están de pronto jugándote una mala pasada a lo que tú de pronto dices, no, yo entiendo, ¿entiendes? Como por ejemplo, Juanca, ¿cómo está todo? Y tú dices, bien. Entonces, esas cosas en un equipo de fútbol, en una empresa, son tan importantes que a veces la gente no se toma el tiempo de entenderlas ni tampoco de practicarlas para mejorar. Entonces yo siento que hoy en día la pandemia nos mostró la importancia de la comunicación, que la gente no le toma el trabajo de practicar. Entonces yo durante estos años he aprendido, Juanca, que la parte de la comunicación, los equipos de trabajo deben estar siempre entendiendo cuál es el lenguaje que quieren, digamos, manejar en la compañía, como también cuál es el lenguaje que se debería manejar en la compañía. Por ejemplo, uno de los principios claves, yo me di cuenta en mi compañía, especialmente en la agencia de marketing digital, era que personalmente yo podía transmitir las estrategias digitales para poder, digamos, subir contenidos o para que los clientes manejaran, eh, digamos, esos estilos como muy parecidos a lo que ellos querían, pero a veces, digamos, mi directora de mercadeo era tan práctica en el tema de pronto de hay que hacerlo así, así, muy organizado que a veces los clientes no lo entendían. Entonces, yo ponía a hablar a mi diseñador y mi diseñador hablaba más de una parte gráfica, no, mire, yo quiero este concepto, que de pronto tenga estos colores, y hacía que el cliente de pronto como, no entiendo. Entonces, el diseñador hablaba desde la parte creativa, mi parte directora de mercadeo hablaba desde los resultados, y había como que dos tipos de lenguajes, ante el receptor que el cliente simplemente quería buscar un beneficio en su compañía, ¿me entiendes? El cliente solamente quiere unos resultados positivos. Y el lenguaje de estas dos cabezas, tanto líderes creativos, uno creativo y de repente uno más de resultados en la parte monetaria y demás, estaban generando un choque para generar una confusión. Entonces lo que tratamos de hacer siempre era practicar un lenguaje sencillo, porque no quiero que el cliente sea técnico, que para eso nos paga, para nosotros enseñarle. Entonces tratábamos de decirle, mira, vamos a hacer tantas publicaciones, las publicaciones queremos transmitir esto, y comenzamos a mejorar la forma del lenguaje. Y esto lo fui a empezar a entender más allá de decir, bueno, te cobramos tanto por estos servicios, pues parece fácil eso. Comencé a darme cuenta que más allá de simplemente cobrar por el servicio, era saber explicar por qué estamos cobrando esto. Eso hace parte de una comunicación empresarial y así en la parte deportiva. Entonces, creo, Juanca, que la comunicación es uno de los principios claves que la gente debería empezar a estudiar para tener éxito a través del liderazgo. Mira, eso creo que va muy en la línea y lo puedes conectar con la calidad del servicio. Una de las cosas por las que empiezan a fallar los emprendedores es cuando en medio de su negocio el equipo no comunica de forma asertiva al cliente X o Y asunto. Y lo puedes ver, y yo en verdad lo noto, entre las ciudades noto una diferencia. Cuando yo estoy en una ciudad como Medellín, la comunicación es muy diferente a la costa, no voy a hacer énfasis en Barranquilla, sino en general en la costa, y siento que hay un trabajo un poco más profundo, eh, y a mí me hace sentir un poco mejor el trato en ciertos lugares en otras ciudades. Y he empezado a detectar de que por lo general en los negocios de cualquier tipo, cuando los empleados, digamos, el equipo operativo, tiene una forma de comunicarse no asertiva, incluso en algunos casos algo rudo con el cliente, por lo general, y casi, no quiero decir siempre, pero por lo general, el líder de ese equipo los trata así. Él se empieza a convertir en un tema de nunca acabar. Y es muy raro el negocio en que tú llegues, que tiene un líder que, a ver, comunica con pasión, que la visión lleva al equipo a ese punto donde está soñando,
tiene un trato profesional, es muy raro que ese personal vaya a tener un mal desempeño comunicativo. Entonces, siento que la comunicación va a ser fundamental y los líderes, todos los que están, los que llevan años y los que llevan décadas, es un tema de nunca dejar de trabajar. Ahora, tú dijiste que hay 8, mencióname otras 2 o 3, porque yo sé que si hacemos las 8, nos coge aquí muy tarde el tiempo, pero mencióname otras 2 que tú consideres que son importantes para seguir trabajando con estos líderes que están emprendiendo sus diferentes proyectos. La segunda es el tema, una una clave importante en todo el tema del liderazgo para mí es una cultura proactiva. ¿Y por qué es tan importante la proactividad en estos casos? Te voy a poner otra vez hablando del fútbol. Mira, a veces el fútbol no sale las cosas como uno los planifica. Bueno, a veces no. Muchas veces no sale como se planifica los entrenamientos, las estrategias y también la vida. Las cosas a veces no salen como uno lo quiere, especialmente en el papel, como uno lo pinta o como lo escribe. La cultura proactiva en el liderazgo busca más allá de simplemente estar en una constante mejora, busca que a pesar digamos, de esta cultura, en los errores, también sacarle un buen provecho. Te pongo un ejemplo particular y voy a tocar un caso un poco tendencia que lo viví recientemente, bueno, antes de ayer. Creo que pues la gente que le gusta el fútbol sabe lo que pasó en Santa Marta. Fue un escándalo mundial, pues yo estaba ahí, no en la pelea, claro, pero estaba en la barra y agarré a varios jugadores y demás. Bueno, este tema por ejemplo, si tú analizas el tema de la cultura proactiva, algo que yo hablaba con el míster sobre todo esto era que, por ejemplo, si tú analizas los resultados de los 6 partidos jugados, no habíamos perdido nunca en casa y en ese momento tampoco habíamos perdido. ¿Qué pasa acá? Y a veces me molesta esto, que es un poco de los hinchas. Los hinchas te exigen que corras, que juegues, que metas huevos, tú sabes, todo este tema de estas cosas que te gritan, te insultan. Y esto tiene que ver con que ellos no entienden, uno, el tema de la importancia de la comunicación, no la saben de pronto transmitir. Dos, simplemente la inteligencia emocional en esos momentos no la buscan correctamente o sea, decirle al jugador en medio de la calentura, en medio de lo difícil que es el fútbol, cómo se debería de repente hacer o no me está gustando estas cosas, sino que simplemente hablan por las emociones. Entonces, digamos que en la cultura proactiva, si tú comienzas a analizar los diferentes resultados del equipo, venía un empate en casa, una ganada recientemente en casa, unos empates, una sola perdida que el partido estaba ganado, o sea, venían unos resultados pues no favorables. Ojalá quisiéramos que el equipo siempre ganara, pero pues no iba mal y estaba jugando bien en ese momento. Y gracias a todo el tema de la pelea, se generó que se suspendiera el partido en minutos 70 y todavía quedan como unos 25 o 26 minutos de juego. Entonces, la cultura proactiva en este tipo de casos, después del suceso este vergonzoso, nosotros, como digamos, desde la parte afuera, nos damos cuenta de que uno se tomaron unas malas decisiones, tanto por la parte de los hinchas como también los jugadores. Entonces, la cultura proactiva lo que busca en estos casos no es ya desarmar más de lo que ya está desarmado. Por ejemplo, sabemos la crisis que está viviendo el equipo, ahora estas cosas destruye, o sea, más allá de levantar, lo que hace es hundirte más allá del resultado. Y algo que hay que darse cuenta es que el fútbol no para, es decir, pasó ese suceso el martes, el sábado se juega contra una fiera que es Nacional, y así sucesivamente vienen diferentes equipos grandes. Entonces, ya lo he hecho a pecho, hay que tomar represalias, sí, claro, correcto, se vienen multas, total. Pero ¿qué es lo que se viene ahora? La cultura proactiva busca es tratar de que los jugadores tienen que seguir jugando, la cabeza la van a tener llena de problemas, más los problemas de jugar, de entrenarse, familiares. Buscamos ahora es sacar la mejor versión de ellos a pesar de lo difícil momento que se puede estar viviendo en la cultura de Santa Marta y esto tiene que ser aplicado. Y tú dirás, bueno, este ejemplo del fútbol, sí, pero en las empresas pasa lo mismo. A veces el negocio no se cierra de la manera que tú querías, los planes no salieron, de repente tú como director hiciste todo lo posible para hacer un gran trabajo y de repente el diseñador gráfico o el productor digital, no sé, cometieron unos errores que hicieron que el cliente rechazara la propuesta. ¿Qué pasa acá? Sí, se perdieron muchos negocios, pero una cultura proactiva busca la manera ok, listo, perfecto, para otro cliente o para otra oportunidad, qué fue lo que fallamos para así que esto no vuelva a pasar o tratar de que no vuelva y pase. Eso es una cultura proactiva que muchas veces los emprendedores, los equipos de fútbol, si no la tienen dentro de sus principios organizacionales, lo que hacen es destruirse. O sea, si nosotros nos quedamos con lo que pasó el martes, vienen 3 partidos, 4 partidos y comienzas a perder y después le echas la culpa y dices, no, es que fue por ese suceso,
Si no hubiese pasado eso, hubiésemos ganado. El liderazgo busca no lo que hubiese pasado, sino lo que podemos hacer para que no vuelva a pasar. Eso es una clave, Juan, que es importante. Mira, ahora que hablas de la cultura proactiva, uno podría pensar dos cosas. ¿Cómo la creo? O sea, ¿cómo creo esa cultura? O cómo al momento de seleccionar a los miembros de mi equipo, digamos, de mi emprendimiento, cuando tú haces tus entrevistas, ¿cómo empiezo a detectar esas personas que en verdad son y van a ser de esta cultura proactiva? Y yo creo que podemos tomar un referente que a mí en lo personal es de mis grandes referentes como empresarios, que es Elon Musk. Y en una entrevista o en un artículo que leí, un video que vi hace poco, a él le preguntaban cómo, o sea, qué es lo que hace él cuando va a seleccionar a una persona para su empresa. Y pues, de pronto los que no tienen referenciado a Elon Musk, el creador y fundador de empresas como Tesla, el creador del famoso PayPal y es hoy en día el creador de SpaceX, que es una de las empresas más importantes en temas aeroespaciales. Entonces, Elon decía, mira, yo realmente no quiero saber qué título tienes, eh, en cuántas empresas has trabajado, sino quiero que me cuentes tu historia de vida y los grandes problemas que tú has tenido, cómo los has solucionado. Y me atrevo a decir que la cultura de la proactividad se crea y se genera con personas que son grandes solucionadores de problemas. Porque hay personas que les aparece un problema y se quedan así no, para tú ser proactivo, o sea, para tú pensar en alguien proactivo, debe ser una persona que sabe solucionar el problema. Tú acabas de mencionar el problema que tuvieron en el Unión Magdalena. ¿Qué pasa ahora? Lo acabas de decir, sigue, continúa. Bueno, ¿cómo solucionamos ese problema? Hay que tomar iniciativa. Y eso pasa en las empresas de cualquier tipo, tanto de las empresas privadas como las empresas sociales. Cuando llega un problema, no todo el mundo toma la iniciativa. Pero eso a veces no es tanto un tema de cultura, sino que en el momento en que seleccionan a las personas, es algo que no evalúan. ¿Cómo solucionas un problema de verdad? Y en verdad, uno para solucionar problemas necesita hacer una cosa, creatividad. Hay que ser muy creativo para inventarse algo. Y nosotros en la organización a veces tenemos un problema y, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Venga, botemos ideas. Pero hay gente que realmente se queda como esperando siempre la solución y esa gente es más difícil, digamos, de llevarla a ese punto. Entonces, te colocaba el ejemplo de Elon Musk porque en verdad me parece súper interesante que los emprendedores se vuelvan unos grandes solucionadores de problemas, porque finalmente los emprendimientos eh, son como una montaña rusa. Entonces empiezan en un momento y tienen un pico, pero de repente todo cambia y cómo soluciono. Realmente el líder, si no está rodeado de personas con esas habilidades, es muy difícil que la logre sacar del estadio. Entonces ahí tenemos la segunda. Y la tercera que me vas a dar, ¿cuál es? Para dejar este punto y pasar ya a las conclusiones en unos minutos. Ok, una de las cosas claves para poder solucionar problemas es tener los principios claros, tanto como la persona como también de la organización, primeramente. Algo que me gustó que compartió Carlos Silva, el mister o el entrenador del equipo, lo considero como un padre, fue mi último técnico en el 2016. Él compartió algo y dice, y más allá de lo del suceso, también pasó hace un par de semanas, bueno, exactamente hace como un mes, pasó un caso particular donde siempre recalcó esto que te voy a compartir. Él siempre recalca y dice, nosotros representamos una institución. Cuando una persona no tiene claro los principios a los cuales está siendo representado o siendo el representante de la institución que tú utilizas, simplemente puedes tú perderte. Y eso tiene que ver mucho con, también como persona, si tú no tienes claro a dónde quieres ir, cuál es tu propósito, tú simplemente no sabrás a qué te vas, a qué camino coger, a quién recibir en ese camino y cualquier ruta o cualquier, digamos, viento te puede llevar. Entonces, tener claro los principios institucionales, a pesar de que parezca muy cliché esto, más allá de tenerlos en una pared guindadas, es siempre muy importante estar compartiéndolos y recalcándolos en el ADN de cada persona. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso particular de hace un mes y medio, cuando estaba empezando, digamos, el campeonato, de una persona que ya no se encuentra en la institución por muchas razones, pero me acuerdo que estaban en la parte de la pretemporada y pues obviamente se hacían muchas reuniones de, digamos,
charlas de lo que se viene, o, digamos, estaban conformando al equipo el cual iba a representar, digamos, el campeonato de primera división. Entonces, cuando uno llega a las reuniones, pues uno tiene que vestirse, ¿no? Ponerse una vestimenta. La persona se puso una vestimenta nada que ver, pero muy, bueno, no sé ni cómo explicarte, la verdad. Creo que fue muy distinto a lo que normalmente todo el mundo se vistió para una reunión, digamos, de este estilo. Y esto no se trata de ser de repente espantajopo o de pronto de cómo te vistes, que quién, depende cómo te vistas, quién eres. No, no, no. Sino que tú representas una institución y tienes que saber a dónde vas y por qué estás yendo y qué te vas a poner, porque no todos son jugadores de fútbol. También hay otras personas que trabajan, que son los entes invisibles, como hablemos del utilero o las cosas de pronto los dirigentes de la junta directiva, que no los ves, pero hacen parte todos de una institución. Entonces, hace parte de unos principios, mantener un orden, mantener una postura, saber comunicarse, todas estas cosas. Obviamente le dijeron después de la charla, hay que saber decir las cosas en un momento adecuado, no al inicio, sino al después. Le dijeron como que pues no era la manera y esto generó como unas repercusiones. Entonces, también la pelea fue igual. Estaban representando una institución y los principios claros en medio de la normalidad. El mister dice que una conducta normal genera una respuesta normal. ¿Y esto qué fue lo que pasó? Si los jugadores, había varios jugadores de Alianza de Bucaramanga que hicieron parte de la Unión Magdalena. Y claramente el arquero Chaverra, por cierto, gran amigo mío, me dijo, ¿sabes qué yo hubiese hecho? Nada, yo hubiese salido corriendo para el camerino. Lo debieron hacer los jugadores. Y claro, es fácil decirlo en esos momentos de pronto de la inteligencia emocional. Aquí faltó inteligencia emocional. Entonces, tener los principios claros te ayuda a poder, digamos, saber para dónde va y qué decisiones tomar. Yo estaba en la barra, Juanca, cuando pasó todo el problema. Cuando empezó todo el problema que se metieron los hinchas, de una en mi cabeza, yo dije, ¿qué hubiese pasado si hace 7 años yo hubiese estado ahí en el campo? Yo hubiese peleado, yo hubiese tirado la primera piedra. ¿Qué hubiese hecho yo? Yo me puse a cuestionar todas estas cosas. En los momentos del pánico, cuando estaba sucediendo todo, yo estaba en la barra y los jugadores de pronto en el campo comenzaron a decirle a los otros jugadores como, venga, necesitamos como refuerzo, ¿me entiendes? Claro, eran 30.000 personas, o no sé, todo ese poco de gente viniéndose, tú, en ese momento pasa de todo por la cabeza. Yo enseguida agarré a varios que estaban con sus madres y con sus esposas y le dije, no vayan a bajar, no vayan a bajar, porque en los momentos, en estos temas de liderazgo y coaching, cuando por más que Juanca no quiera estar peleando conmigo, yo te llego a tratar de defender, ey, tranquilo, tú vas a pegarme. Y mira, pongamos el ejemplo particular de Zidane, una persona que había tenido una carrera intacta y una estrategia de Materazzi que le dijo algo sobre su hermana que tenía problemas de síndrome de Down, lo que hizo fue desequilibrarlo en medio de la calentura, minuto 80, Claro. no me acuerdo, y lo que hizo fue pegarle. Y créeme que los técnicos a veces, de una manera sucia, juegan con este tipo de estrategias cuando un jugador tiene amarilla para tratar de dañar todos los planes. Por ejemplo, si Juanca tiene amarilla, ya lo sabemos, nosotros como, digamos, afuera le decimos a X jugadores, empiezan a tirarse la larga, a provocarlo para que lo expulsen. Y así nosotros vamos a tomar ventaja. Eso es saber aprovechar digamos, las amenazas que puede tener un equipo. Y te pongo el ejemplo particular. Cuando pasó esto, volviendo al tema, yo le dije a unos jugadores, no vayan, porque ustedes no están jugando y por estar defendiendo van a terminar perjudicados. Puedes no solamente ser perjudicado como en la institución, sino como persona te pueden reventar, te puede hacer un daño, como también de pronto le pegan a un familiar tuyo y te termina dañando tu carrera, brother. O sea, cálmense. Eso sí, si entran al campo, sepan entrar para sacar a las personas y no para tratar de defender con unas personas, como los hinchas, que están llenos de emociones y creen que tienen la razón y no la tienen. Entonces, ahí fue un momento muy delicado y esos son segundos. Y aquí la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional está regida por los principios claros. Cuando tú tienes los principios claros, sabes qué Claro. decisión tomar. Entonces, eso me parece muy importante, tanto en los negocios, tanto en todo, son cosas innegociables porque tú puedes ser una persona muy recta y de repente viene una persona a ofrecerte un negocio que nada que ver, tú tienes que tener tu principio claro y decir, sabes que no me interesa, yo no voy a tomar atajos para llegar a ese destino. Y para terminarte la frase, cuando uno tiene los principios claros, es, más allá de llegar al destino, es la manera en que llegaste. No se trata de llegar, sino cómo llegaste. Y eso te lo demuestran los principios claros. Mira, creo que el tema de los principios no es negociable. Es decir, eh, cuando estás trabajando con un equipo de personas, es una de las cosas principales que debes hacer. Y cada organización tiene unos principios.
o cada organización tiene unos valores. Tú los puedes revisar y por lo general siempre están expuestos en las páginas web de las empresas, pero pocas veces las personas recuerdan estos principios, ¿sí? Es como las personas en algunos casos conocen la misión y la visión de la organización en la que trabajan, pero el tema de los principios, yo creo que el tema de los principios a mí me dice más que la visión y que la misión. Me dice más porque realmente es como el manual de conducta o la ética que yo como profesional de una organización debo tener. Y creo que lo acabas de describir muy bien en el contexto del deporte. Pasa y pasa con nuestra selección también. Hay unos principios que no son negociables y algunos jugadores han pagado el precio, por no decir nombre, pero hay unos jugadores que han pagado precio y jugadores estrellas que no siguen unos principios de cosas tan simples como acabas de mencionar, de la vestimenta, la indumentaria que tengan que tener. Y esto es algo que realmente no, yo creo que nos va a costar a todos los que lideremos equipos, porque cuando no comunicamos de la forma asertiva, cuando no transmitimos esos principios o no los recordamos, porque eso hay que estar recordándolo, ¿sabes? Eso es como en el colegio que te ponían a recordar todo el tiempo el himno, el himno, el himno. Eso es un recordar porque si se te olvida, pierdes tu esencia. Entonces, eh, creo que podemos seguir enumerando muchas habilidades y muchas cualidades que los líderes que están emprendiendo deben empezar a desarrollar, pero realmente para toda esta carrera creo que lo más importante es siempre poder tener claro el equipo. O sea, el equipo tenemos que tener muy claro el equipo que nos rodea, porque finalmente los líderes que no conocen a su equipo, realmente son unos líderes que están desarrollando un proyecto un poco a ciegas. A mí me gusta mucho cuando trabajo con equipos conocerlos, realmente solo hacerle preguntas sobre cómo están, ustedes qué hacen en su tiempo libre, cómo trabajan, qué les gusta hacer, cuál es tu comida favorita. Mira, hay personas que trabajan y ni siquiera se conocen y duran más tiempo trabajando con ellas que en tu casa. Hay personas que yo no sabía que tenías una hija, no sabía que estabas casada. Entonces realmente hay unos temas que sí o sí a los futuros emprendedores les va a ayudar mucho. Entonces, ahora para ir cerrando este espacio contigo, yo quiero solamente sé que tú en tus redes sociales siempre estás lanzando un mensaje súper positivo y de muy buena onda para las personas. Desafortunadamente las redes sociales hoy en día tienen un ambiente bastante denso y gris y creo que a veces es más lo malo que se practica que lo bueno. Yo siempre cuando veo tus historias, a veces me río porque digo como que, wow, Nayib que siempre está lanzando como un mensaje positivo, veo como siempre te atacan o te dicen cosas, pero tú le das la vuelta, ¿sí? Me parece súper interesante cómo le das la vuelta, porque finalmente siempre nos va a señalar. Ahí es un tema súper curioso, porque cuando tú publicas tus logros, digamos que la gente siente envidia y te desea el mal, pero cuando tú publicas memes o cosas así, la gente se ríe y te aplaude. Entonces, realmente es como que no le, no le muestres tanto tus logros a las personas. A veces es bueno eso, pero entonces, ¿cómo haces tú para dentro de tus emprendimientos y todos tus proyectos, cómo haces tú para, digamos que lidiar con esa carga que el medio genera? ¿Cómo haces para darle la vuelta a las cosas negativas y poder seguir tu camino sin que, digamos que estos mensajes negativos afecten tu naturaleza como emprendedor? ¿Cómo haces? Bueno, mira, los años me han enseñado que no importa que hagas el 99.9% de las cosas bien, la gente siempre va a mirar ese 1% de las cosas que hacen mal y va a buscar la comba para criticarte. Eso es uno. Y segundo, me he dado cuenta también de que lo que dice Juan, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Estas personas básicamente a través de la ley del espejo, descargan sus frustraciones, sus cosas, a través de repente lo que ven en ti. Y básicamente es un poco de envidia camuflada a través de una crítica que busca tratar de tapar los problemas serios de identidad que tiene una persona. Entonces, hace parte de una convicción y de mis principios claros, donde yo he decidido con Nayib Narváez ser un constructor, una persona que alienta a las personas a buscar su mejor versión para vivir una vida extraordinaria, en vez de estar criticando.
criticando y desgastándome tanto criticar como escuchar las críticas de las personas. Entonces se parte de una mentalidad. Ahora bien, que en algunos momentos me afectan las críticas. Depende, cuando se meten con la madre de uno, que ni la conocen, o también cuando se insultan con, no sé, yo a veces digo, a veces me tomo el tiempo dependiendo de la persona, porque pues está una crítica de repente de una cuenta falsa. Voy a poner mi ejemplo particular. Esta es una crítica de una cuenta falsa, pues ahí me río. Es una persona que tiene claros problemas de identidad, que no se atreve a poner su nombre para insultarte, sino que te insulta a través de un perfil falso porque le da miedo ser descubierto. Uno. Dos, está la persona que de repente te critica con su perfil, que ni te sigue, pero está pendiente toda tu vida. Eso es una envidia camuflada, problemas serios de identidad, de que ve la felicidad realizada en ti, que él no ha podido de pronto realizar. Eso es segundo. Y tercero, está de pronto esa crítica de una persona que de pronto hago yo sobre ti, que escucha y dice, ah, sí, ese man me cae mal. Pero si tú le preguntas, ¿pero por qué te cae mal? No tiene fundamentos para decirte por qué está haciendo las cosas mal, o simplemente es como un, digamos, sesgo colectivo que repite lo que dice otro. Entonces, en esas cosas, por ejemplo, la primera, no le presto atención, sino que me río. La segunda, eh, respondo un mensaje, digamos, positivo en contra de lo negativo. Y la tercera, a veces me tomo el tiempo, no siempre, de decirle, ven acá, pero ¿por qué no te tomas un café conmigo y me conoces? Para que veas que todos los pensamientos contrarios que tienes son totalmente diferentes a lo que en verdad soy como persona. Tómate el tiempo. Y me gusta mucho el Claro, fútbol. Yo soy muy competitivo en la parte deportiva. A veces me tomo el tiempo, ah, que tú no sabes jugar. Bueno, ven, y te invito. Y muchos de los detractores que empezaron insultándome, hoy son grandes fans que juegan conmigo los fines de semana. Entonces, hay que saber, y esto también pasa en los negocios, en el emprendimiento. Entonces, creo que hace parte de una mentalidad, y en mi caso, saber cuáles son los principios, cuáles. A veces, una vez, estaba aburrido, comparto, que no crean que yo soy una persona perfecta, también me equivoco. Una vez alguien me dijo un comentario en TikTok como que, oye, esa jugada, no sé, qué porquería jugada, qué malo eres. Y yo le puse, bueno, hazla tú, payaso, le dije. Pero lo dije sí, y todo el mundo claro. No, hay que saber jugar, o sea, no siempre tiene que callarse uno. Jesús también respondió algunas veces de una manera, digamos, fuerte cuando, por ejemplo, incluso su propio amigo, Pedro, le estaba diciendo, ¿tú por qué vas para allá? Él dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, hay que a veces entender claro. esto. Ahora bien, siempre tratar de no buscar una pelea o llevar a que se arme, digamos, un show de esto. Entonces yo personalmente, Juanca, ya para seguir darte paso, busco la manera correcta de tener mis principios claros. A veces me da ganas de pelear, claro, pero ahí me acuerdo de mis principios y comienzo a decir, espérate, espérate, no voy a dañar todo lo que he hecho durante años por simplemente dejarme llevar. Y eso es lo que busca la crítica, provocarte para que tú caigas. Buenísimo, Nay. Y bueno, con esto vamos dando cierre a este webinar y básicamente podemos hacer como un recorderis de lo que conversamos, eh, dejando sobre la mesa que el liderazgo es tal vez una de las habilidades más importantes para los emprendedores, sumado a la comunicación, a todo lo que es crear una cultura de proactividad, eh, recordar y sostener siempre los principios de tu emprendimiento, pero sobre todo entendiendo que todo esto es un proceso, va a tomar un tiempo, hay que saber entender las etapas, hay que saber entender que van a haber unos momentos donde nos va a doler porque no todos los emprendimientos tienen un principio esperado, pero en verdad yo creo que con trabajo fuerte, con dedicación, con disciplina, sí se logran las cosas. Tú, por ejemplo, con tu recuperación física cuando tuviste aquella lesión, ¿cómo lo lograste? O sea, ¿cómo tú lograste volver a las canchas? ¿O tú en algún momento pensaste que no se iba a poder? Pero yo creo que esa mentalidad de líder que tienes, muy innata, te permitió, y a muchas personas también, creo que esto los puede motivar. Entonces, a todos estos emprendedores, contarte también de que Fútbol con Corazón tiene una apuesta muy grande por el tema del emprendimiento juvenil y este año estamos lanzando escuelas de fútbol sostenibles con jóvenes. Buscamos jóvenes que quieran con el fútbol, con este hermoso deporte, cambiar comunidades enteras, pero que hagan de esto un modelo de negocio, un emprendimiento propio que les dé para salir adelante, para poder crecer profesionalmente, para estudiar una carrera, para viajar por el mundo, porque el fútbol lo permite. Tú que estás en el medio sabes que el fútbol es un negocio súper chévere, pero lo bueno es que puede dejar muchas cosas en las personas.
Entonces, a todos estos líderes que van a ver, que vieron este webinar y los que van a ver la grabación en la comunidad, agradecerles por estar con nosotros, a ti, Nayi, por estar acompañándonos en este espacio, contarte que este año también vamos a tener un foro súper bacano de emprendimiento y de jóvenes, luego te contaremos para que estés con nosotros por allá. Y bueno, nada, decirte que esta es tu casa y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, amigo. ¿Vale? Muchísimas gracias por esta invitación. Espero estar claramente en cualquier cosa que me puedan invitar. Para mí es un placer agradecer a todo el equipo presente que ha hecho esto posible, también al gran líder que ustedes tienen como Samuel, por todo esto que hacen. Y bueno, saben que cuentan conmigo para poner bases y poder ayudar en pro de una mejoría en la sociedad. Bueno, querido Nayi, querida comunidad, nos vemos en un próximo webinar. Que tengan una feliz noche. Chao, Bye, chao. bye. Chao, Juancho. Chao, Nayi. Bye, bye.